Marco histórico, a la cárcel por debajo del histórico barrio romano de San Angelo, Italia, o Sanctus Angelus, latín, también conocido como Rione 11, San Angelo. Este es el distrito más pequeño de Roma, y su frontera occidental se encuentra a lo largo del río Tiberiano, lo que lo hace ocasionalmente propenso a las inundaciones. Molestia, todo el resto de la universidad se ha ido de vacaciones, mientras que yo todavía estoy atrapado en este lugar miserable. Aún así, quizás este sea mi día de suerte. El techo bajo parecía a la vez oscuro y húmedo. Brillando ligeramente en el arco de luz que emitía la lámpara había un camino que conducía a una celda especial de prisión detrás de una pesada puerta de hierro. La prisión subterránea de San Angelo estaba protegida por cerraduras electrónicas instaladas en las puertas, que solo podían abrirse entrando en una compleja secuencia de combinaciones numéricas. Cerca de allí, un par de ojos aburridos miraban el escenario, mientras los dedos del profesor volaban a través del antiguo teclado adjunto a la puerta. Afortunadamente, no tengo que enseñar los esquemas de la rima de la poesía latina, ni asistir a las conferencias diarias de maestros, pero no pensé que yo sería la asignada para llevar a cabo un interrogatorio de 2 semanas de duración. La cantidad de conocimiento contenida por ese tipo conocido como los querubines es realmente bastante sorprendente. Jugó un poco con la llave de la puerta. Ajá, de acuerdo con la confesión del arzobispo de él es una especie de forma de vida artificial, llamada homúnculo o algo así. La puerta se abrió lentamente, crujiendo fuertemente. Dentro de la puerta había una larga serie de escaleras. Estos fueron los pasos que los llevaron a su destino. Esta celda en particular estaba ubicada en la parte inferior de la cárcel de San Angelo. Ahora, siendo encarcelado como criminal, un hombre que una vez tuvo una enorme influencia en todo el Vaticano. Para evitar que alguno de sus antiguos seguidores intentara matarlo, lo retenían en este sistema penitenciario bien establecido y muy estricto. El profesor entró con su colega y comenzó a bajar la escalera, que era lo suficientemente larga como para parecer una especie de descenso hacia el inframundo. Sostenía un largo bastón de hierro en la mano, y mientras seguía hablando con el juventud, sus ojos verde esmeralda brillaban intensamente, como si estuviera dando una conferencia a una clase. En efecto, él, como una computadora, puede almacenar y recordar infinitas cantidades de datos, o eso se dice. Aunque tenía la intención de actuar como poco más que un sirviente, era un arma bastante efectiva mientras estaba en manos de Alfonso y los caballeros de la Orden. Infinita inteligencia, ¿eh? Si tratar de contemplar tal cosa me da un dolor de cabeza tan terrible, incluso te imaginas lo inestable que debe hacer que la mayoría de la gente se sienta. Mientras escuchaba el parloteo del profesor, el padre Hugue comenzó a anticipar el inicio de una larga sesión de interrogatorios, y comenzó a parecer un poco molesto. Consideró con cierta tristeza que había otro cuaderno en sus manos, del cual, después de no haber transcurrido ni 2 semanas, estaba el 25º, que estaba lleno de información casi inútil. Aquí, en la cárcel debajo de Rione y San Angelo, se encontraba el lugar donde estaban detenidos los rebeldes del levantamiento en Estonia, así como Alfonso de y su secretario, los querubines. Habían estado aquí durante 2 semanas. Aunque solo pasaron unos días antes del Año Nuevo, los 2 oficiales enviados desde el Vaticano aún no estaban de vacaciones, y todavía venían todos los días para interrogar a los prisioneros. Por supuesto, el proceso de interrogación no fue tan difícil. No, se había vuelto bastante simple, aunque al principio, el arzobispo había mantenido los labios cerrados. Tan pronto como el Vaticano había propuesto cerrarle un trato a cambio de información, había estado muy dispuesto a hacerlo. Usando la contraseña que les había dado, tuvieron acceso a toda la información almacenada por el ángel de la sabiduría. Sin embargo, incluso con la contraseña, aún tenían que extraer toda la información de la boca de los querubines. Querubines poseía un recuerdo absolutamente impecable. Bueno, sería más exacto decir que era demasiado perfecto, pero él era el único que sabía todo acerca de la lista de miembros y escondites de armas del Nuevo Vaticano, etc. No hace falta decir que cuando el profesor Wordsworth preguntó accidentalmente, ¿qué fueron las acciones del arzobispo Alfonso el 7 de febrero del año pasado? Los resultados que el becario le dio incluyeron absolutamente todo lo que había ocurrido en esa fecha, incluido el menú de la cena, e inevitablemente, cada una de las conversaciones. No parecía que hubiera realmente ningún medio eficiente para llevar a cabo esta tarea de baja categoría. No importaba cuán extensos fueran los datos que se recordaban, todos debían ser escuchados y analizados cuidadosamente. El resultado es que ahora, el profesor se había acumulado en una montaña de cuadernos, de los cuales este sería el número 26. Realmente envidio a los padres García y Abel.
En este momento, probablemente se estén relajando contentos junto con el cardenal Caterina. Ojalá hubiera ido con ellos a Milán. Ahora, ¿no estaría ya allí la primavera? No, creo que todavía es invierno en Milán, respondió Hughes al gruñido caballero de mediana edad. Para él, el profesor no solo era su salvador, sino también su mentor. Además de interpretar el papel de un oído para calmar su vago descontento, le preocupaba cómo podría alguna vez esperar devolverle el dinero. Sin embargo, justo en ese momento, Hughes de repente levantó la vista bruscamente. ¿Qué es, Hughes? Por favor, calla un momento. Hughes se detuvo al pie de la escalera y miró rápidamente a su alrededor para observar el entorno circundante. Había una habitación de guardia. De acuerdo con los reglamentos de la prisión, a los prisioneros especiales que se encontraban aquí solo se les permitía recibir visitas con cita previa, y los guardias primero tenían que registrarlos. Por supuesto, en esta área, siempre había 4 guardias de guardia, las 24 horas del día, para vigilar la prisión y evitar a los intrusos, pero ahora la sala de guardia parecía completamente vacía. ¿O todos salieron al exterior por un momento? No creo que alguna vez dejen sus publicaciones casualmente, por lo que parece ser una muy mala señal. Aunque el profesor hizo a un lado sus preocupaciones, y refiriéndose a la incompetencia general del personal, Hughes no estuvo de acuerdo con su afirmación. Escudriñó la habitación con su mirada penetrante, luego miró hacia la puerta del armario. ¿Qué es esto? Hughes apenas puso su mano en la puerta del armario, y se abrió. Más bien, algo que apenas se metía dentro de la puerta era demasiado grande para el espacio y se cayó. 4 hombres grandes, vestidos con uniformes grises, se cayeron del interior con un golpe sordo. Los rostros de los hombres estaban congelados de terror, sus rostros pálidos, con ojos grandes y fijos, y todo el color ya se había desvanecido de sus córneas. Las celdas de aislamiento deben estar cerradas. A primera vista, los cuerpos parecían no haber sufrido ningún trauma, aunque las expresiones faciales de los fallecidos eran terribles, parecían haber presenciado algo terrible cuando se encontraron con su muerte. Después de mirar el estado de los cuerpos, el profesor Wordsworth adoptó una expresión seria, en comparación con la que había intercambiado con Hughes hace un momento. Rápidamente se puso en movimiento, revisando las visitas grabadas de la grabadora de vídeo, luego suspiró de alivio ante una repentina realización. Solo un puñado de personas dentro del Vaticano conocían la contraseña para ingresar a la celda de aislamiento. Incluso los guardias no lo sabían. Además, la contraseña se reemplazaba todos los días, por lo que parece que el intruso no podría haber tenido acceso a esta parte de la cárcel. Entonces, ¿estás tratando de decir que finalmente se dio por vencido al entrar en las celdas y se fue? No, si ya se han infiltrado tan lejos en la cárcel, no se irían fácilmente sin terminar lo que vinieron a buscar. Hugue, ve y observa la situación en el área circundante, y protegeré a Estés. Aunque no sé quién podría ser el enemigo, si fueran capaces de infiltrarse en este lugar, ciertamente no son su ladrón común. Su objetivo debe ser volver a capturar a este o silenciarlo. Él terminando su vida. Entendido, profesor. El espadachín hizo una leve reverencia, se volvió y luego subió la escalera con tanta gracia como una ráfaga de viento. El profesor Wordsworth escuchó los pasos de eco que se desvanecían rápidamente detrás de él cuando volvió su atención a la puerta de hierro frente a él. No importa cuán capacitado sea el programador de computadoras, sería imposible hackear el código en esta cerradura electrónica. Sin embargo, en una demostración aterradora de habilidad tecnológica, el intruso ya había logrado llegar tan lejos. Pero, mientras Alfonso todavía estuviera encarcelado en esta celda, sería imposible que el intruso lo alcanzara. Desafortunadamente, ¿cómo podrían adivinar qué otros planes podría tener el enemigo todavía en la tienda? Vamos, ¿quién está ahí? El profesor Wordsworth todavía tenía su línea de visión fija en la puerta de hierro, pero se estaba dirigiendo a alguien detrás de ella. Levantó lentamente su bastón y susurró. No es necesario que te escondas. Eres un adulto, no eres un niño jugando a las escondidas. Déjame ver tu cara, ayuda, rescátame. En respuesta al profesor, que había pronunciado sus demandas en un tono suave, llegó una voz con un temblor intenso, temblando de miedo. Nada en absoluto inusual era evidente, excepto la silueta de un anciano que se había escondido tímidamente debajo de una mesa hasta hace un momento. Mientras se levantaba, su cuerpo temblaba de los pies a la cabeza. Volvió la cabeza para que su rostro se viera, y el profesor Wordsworth dijo con consternación. «Oh, ¿eres tú? ¿Por qué estás aquí afuera, arzobispo de este?» El padre Wordsworth lo miró a los ojos y no pudo evitar mirar un poco el hecho de que sus dientes temblaban de miedo.
Alfonso de este es el hombre que debería haber estado encerrado detrás de la puerta de hierro al otro lado del camino. ¿Qué estaba haciendo aquí? Afuera. Negro, un hombre gigantesco vestido de negro de repente irrumpió en mi habitación. La cara de Alfonso era completamente inadecuada para su edad física, ya que tenía la expresión de un niño asustado de 10 años. Levantó las manos para cubrir su cara arrugada, que se contorsionó con terror al gemir ante el profesor. Destes luego movió sus ancianas manos veteadas de azul para aferrarse a sus hombros, envolviendo su pecho en sus brazos como lo haría un niño cuando lloraban. Fue realmente demasiado, muy repentino. Entonces, ¿es su amigo quitado, querubines? ¿Qué? ¿Los querubines han sido capturados? El profesor Welsworth no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su columna vertebral cuando los dos hombres se miraron el uno al otro. Se le ocurrió que en la situación actual, el arzobispo Alfonso no era tan valioso como el ángel de la sabiduría. La mente de ese hombre era un vasto archivo de conocimiento sobre los caballeros de la orden. Esta fue precisamente la razón por la que había pasado las últimas 2 semanas tratando desesperadamente de extraer la mayor cantidad de información posible de los querubines durante sus sesiones diarias de interrogatorio. Además, ahora parece que había tenido razón al hacerlo. Nadie había esperado que el enemigo fuera tan lejos como para venir a este lugar para intentar recuperar el control de los querubines. El profesor regresó a la consola para confirmar algunas cosas de la grabadora de eventos. No había indicios en las últimas 24 horas de que alguien hubiera abierto la cerradura electrónica en esta puerta, o la puerta de hierro detrás de ella. Podría ser que el enemigo hubiera perforado a través de una pared que estaba en el otro lado de la puerta, para entrar en la habitación. Después de algunas consideraciones, se dio cuenta de que no conocía a nadie en la existencia que poseyera este tipo de poder sobrenatural, ni siquiera la Orden Rosenkreuz tenía miembros que pudieran haber logrado tal cosa. El arzobispo Alfonso todavía seguía murmurando ocasionalmente sobre la situación. El profesor estaba ignorándolo por completo, ya que su atención se había dirigido a la consola. Rápidamente ingresó la contraseña y abrió la cerradura electrónica. No importa quién sea el enemigo, si hubieran tomado a Cherubim, las cosas podrían ponerse un poco serias. Si la oficina de Inquisición se enterara de esto, ciertamente sospecharían, y la responsabilidad recaería sobre Caterina y la organización de AX. Antes de que eso sucediera, tendrían que encontrar a dónde había llevado al prisionero capturado, si era posible, y también tenían que encontrar alguna forma de cubrir todo el incidente. Él tenía. Profesor Borsworth, una expresión amarga en la cara, mientras mordía el tallo de su tubería y comenzó a moverse hacia el área de confinamiento solitario, en busca de pistas. Bueno, parece que llegas un poco tarde hoy, ¿no, padre Welsworth? El sacerdote acababa de poner un pie en la celda solitaria cuando sonó una voz ligeramente insatisfecha. Un anciano con el rostro cubierto de arrugas sacó una Biblia de su línea de visión y saludó al profesor con un tono amargo. El anciano parecía haber estado parado casi inmóvil en la parte posterior de la habitación durante mucho tiempo para alguien de su edad. El anciano que había estado mirando la Biblia hace un momento, que se veía exactamente como el arzobispo Alfonso de este, ahora ha cerrado la Santa Biblia para mirar al profesor mientras estaba allí sin decir una palabra, viéndose un poco confundido. ¿Cómo estás hoy? ¿Cuál es esta peculiar mirada en tu cara? Hoy trajiste a un joven diferente al que suele acompañarte. ¿Quién es él? Alfonso acababa de terminar su pregunta, cuando se detuvo, mirando casi como si alguien lo hubiera golpeado en la cabeza con un rodillo. Su tez se puso completamente pálida cuando notó que alguien más se acercaba. Se sorprendió al darse cuenta repentinamente de que la persona detrás del profesor tenía exactamente la misma cara que él. Ese compañero. ¿Quién es él? Se supone que esto es una broma. Padre Welsworth. El profesor no escuchó los gritos de sobresalto de Alfonso. Tan pronto como entró en la habitación, encontró al arzobispo todavía sano y salvo. Ahora, al observar que había 2 personas mayores presentes, de repente comprendió todo. En su mente, sus pensamientos ya estaban llenos de remordimientos. El bastardo. Nunca había sospechado que me enfrentaría de esta manera. El profesor Welsworth, con un chasquido de su lengua en señal de desaprobación, se giró para mirar hacia atrás a Alfonoso, no, el hombre vestido con el disfraz de Alfonso, para quien acababa de abrir la cerradura electrónica, y levantó el bastón que tenía en la mano. Apuntando su bastón a la cara sonriente del hombre, el profesor presionó su dedo contra el interruptor para activar el dispositivo de combustión que había instalado dentro de él. Pero, profesor William Walter Welsworth, ¿qué está haciendo usted, cosa en mí? ¿Estás loco? En el momento en que la encantadora voz llegó a los oídos del profesor, el dedo que estaba a punto de apretar el gatillo vaciló,
a pesar de sus mejores esfuerzos. El lanzallamas ya no estaba apuntando al arzobispo Alfonso. Aquí estaba una hermosa rubia, cuya hermosa cara era muy familiar cuando frunció el ceño. ¿Duquesa de Milán? Al ver a una de las mujeres más bellas del mundo antes que él, el profesor no puede evitar sentirse tan sorprendido como para hablar. Aunque su mente era clara, y era lo suficientemente inteligente como para ver a través de esta trampa, en este caso, este breve momento de vacilación fue suficiente para determinar el resultado del asunto. Tan pronto como el profesor terminó de pronunciar la declaración con su voz sonora, su cuerpo se inclinó hacia atrás en un ángulo de 90 grados y cayó al suelo. Las manos de Caterina se habían convertido en garras, que había conducido de inmediato a través de la cavidad abdominal del caballero. Afilados como un estilete, atravesaron su vaso. Instantáneamente, un esparcido rocío de sangre oscura brotó de entre los labios del profesor. Ups, parece que eso va a doler donde te golpee, abuelo. Caterina, mirando a de profesor, que había logrado dar algunos pasos antes de caer al suelo, lanzó una risa sarcástica. La voz ya no era la voz suave y suave de la dama, y ahora se había convertido en la de un hombre, áspera y brutal. El cardenal se estiró para levantar su barbilla con su dedo, luego de la cabeza hacia abajo, todos los rastros de su belleza desaparecieron de repente. La hermosa mujer de hace un momento se había convertido en un hombre de aspecto feroz. Lamentablemente, solo es muy doloroso porque no sabías lo que era bueno para ti e intentaste esquivar mi ataque. Mi plan original era dejarte morir feliz, doppelganger. No pensé que un vampiro pudiera jamás colarse con éxito en este lugar. Ah, doppelganger, la libertad de manipular la estructura de la estructura celular era un tipo especial de vampiro que era capaz de liberar alterando su propia apariencia. El profesor levantó la vista hacia el enemigo y no pudo reprimir un suspiro de dolor. Su boca estaba llena de su propia sangre, por lo que era difícil hablar. ¿Cómo es? ¿Cómo se las arregló para romper en aquí? No, ¿quién eres? Oh, viejo e inteligente chico, debes saber quién soy, ¿verdad? ¿Realmente tienes que preguntarme? ¿Por qué estaba este chico de tan buen humor? Tenía la mano en una cadera, mientras que su cuerpo se balanceaba ligeramente, sonriendo alegremente mientras respondía a la última pregunta superficial de un caballero moribundo. De todos modos, olvídate eso. Hola, mi nombre es Caspar von Neumann, caballero de la Orden Rosenkreuz, rango 5 de 6. Mis amigos generalmente me llaman Undergesicher, pero oye, viejo, por el momento, puedes llamarme Caspar. ¿Tú, dices que eres uno de los caballeros? Esta pregunta amortiguada fue interrumpida por un tos de traqueteo, mientras el profesor yacía jadeando y muriendo. El caballero se quedó en silencio debido a la pérdida masiva de sangre, y Alfonso, que lo había estado mirando todo el tiempo mientras hablaba, de repente se levantó de un salto con entusiasmo. ¿Es cierto? Es decir, debes estar aquí para salvarme, supongo. Debo agradecerte de verdad por haberte metido en tantos problemas. ¿Para rescatarte? El vampiro miró para ver al anciano calvo extendiendo sus manos con gratitud, y puso una expresión de disgusto en su rostro, como si el hombre que hablaba ante él no fuera nada más que un pedazo de basura. Su expresión se nubló, y levantó un brazo robusto. Ah, eres tan tonto. He venido a matarte. Su poderoso brazo trazó un gracioso semicírculo en el aire, y en su estela, sangre roja se esparció en el aire cuando la cabeza cortada de Alfonso voló hacia el techo como un pájaro en vuelo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.